Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la introducción a las criptomonedas, un breve vistazo al mundo de las cripto. De verdad me complace mucho tener este espacio, esta oportunidad para darles a conocer el mundo de las criptomonedas y bueno, espero que de verdad sea de mucho provecho para ustedes. Continuemos. Bienvenidos a este excitante mundo de las criptomonedas. De verdad espero que esta breve charla encienda en ti la curiosidad para aprender más de este fascinante mundo. Y de verdad espero que en este grupo que me está escuchando esté la próxima persona que desarrolle una gran aplicación sobre el mundo de la blockchain. Primero que nada, déjame presentarme. Mi nombre es José Manuel Pinto Rodríguez. Soy un ingeniero en computación con 15 años de experiencia. He egresado de la Universidad Fermín Toro del Estado Lara y soy un entusiasta en las criptomonedas, con 5 años estudiando esta tecnología. No soy egresado de la Universidad de la UCLA, pero es una universidad a la que le tengo mucho aprecio porque he tenido la oportunidad de cursar varios diplomados en ella. Además, quería comentarte que soy fundador de ClickCare, el primer marketplace de salud y bienestar de Venezuela. Mi correo es jpinto@clickcare.io y puedes ver la web de la empresa y mis redes sociales. Esta es una iniciativa totalmente venezolana y nacida en Barquisimeto orgullosamente. Continuemos. Ahora vamos a ver la agenda de la presentación. Primero vamos a ver una breve historia del dinero, historia del Bitcoin, qué es el Bitcoin, funcionamiento, cómo usar el Bitcoin y algunas recomendaciones que le voy a dar a ustedes en sus primeros pasos. Ahora vamos a conversar sobre la historia del dinero. No pretendo crear o dictar cátedra acerca del dinero, porque no es la función de este taller. Pero sí es importante que como estamos abordando el tema de las criptomonedas, todos sepan cómo es la evolución o cómo ha sido la evolución del dinero a través de la historia de la humanidad. Hace 12.000 años aproximadamente se inicia el trueque, en el cual la humanidad realizaba el intercambio de bienes. Es decir, yo podría tener un saco de papas y estaba interesado en intercambiarlo por cebolla. Entonces yo tenía que encargarme de buscar otra persona que tenga cebollas y a la vez esté interesado en papas para realizar este intercambio. Esto era muy engorroso porque muchas veces si tenías algo más grande, por ejemplo, una vaca, hacer el intercambio era más complicado porque la vaca no es divisible. Entonces, para buscarle cambio a ese bien, resultaba muy difícil hacerlo. Luego, en el 2500 antes de Cristo, aproximadamente, surge la utilización de los metales como forma de pago. Metales como el oro, la plata, la obsidiana, se empezaron a usar en Mesopotamia. Perfecto. Aquí hubo un salto cuántico porque ya no tenías que buscar el intercambio de mercancía por otra, sino que ya la gente confiaba en el valor que tenían los metales y esto facilitó mucho el comercio entre las personas. Más adelante, en el año 600 a.C., se creó la acuñación de monedas. Las monedas se empezaron a acuñar, los metales se empezaron a acuñar en monedas en Asia Menor, China e India, y esto facilitó muchísimo el intercambio, ya que las monedas eran acuñadas en un tamaño de peso específico. Era mucho más fácil el intercambio comercial entre las personas, porque no era que tú tenías, por ejemplo, un lingote de oro, sino que ya tenías varias monedas que tenían su peso en oro o en plata, y era mucho más fácil hacer la transacción, ya que estaban divididas de manera mucho más eficiente. En el siglo IX, los orfebres empezaron a emitir certificados o un papel impreso que equivalía a un pagaré por una cantidad de oro que depositaba la gente con los orfebres. Esto fue una práctica que inició en China y se extendió por varios siglos. Los orfebres tenían en sus almacenado una cantidad de oro y se convirtieron como una especie de banco de esa época. Entonces, si yo tenía una cierta cantidad de oro, bueno, yo le llevaba mis 10 unidades de oro, por decir una cantidad, y bueno, el orfebre me daba un vale por 10 unidades de oro. Ya como tenían bastante reconocimiento en la sociedad, yo podía ir a comprar bienes y servicios con ese vale.
que era como una especie de billete, y bueno, cuando la gente necesitaba obtener de nuevo su oro, de vuelta el oro, iba al orfebre o banco y retiraba su oro. Luego en 1752, los bancos de los países centrales establecen el patrón oro. ¿Qué significa? Que ellos también crearon como, vamos a decirlo de algún modo, los billetes actuales que tenemos en nuestra sociedad, y ese billete tenía su valor respaldado en oro en los bancos centrales de cada uno de los países. Perfecto. Entonces la gente eh, podía ir también con su billete, ¿okay? Y cambiarlo por su equivalente en oro en el banco central de ese país. En 1971 es donde Richard Nixon, el expresidente Richard Nixon, suspendió el patrón oro en los Estados Unidos, y esto da paso a las monedas fiduciarias, monedas mejor conocidas como monedas fiat, en el cual son monedas que se van depreciando con el tiempo y su valor no está atado al oro, sino que está atado a la confianza que el mercado tiene en esta. Y ese es el esquema actual bajo el que está funcionando nuestra economía, la economía global, por así decirlo. Luego en 1998, con el auge de las .com, esa burbuja tecnológica que hubo en esa época, en los 90, en la década de los 90, surgen nuevos emprendimientos muy disruptivos y se crean billeteras electrónicas como PayPal, Skrill, NetTeller, entre otros. Y esto hace que la tecnología a nivel global dé un salto adelante con respecto a lo que es el manejo del dinero. Se avanza muchísimo en este aspecto. En 2008, Satoshi Nakamoto crea el Bitcoin. Nadie sabe en realidad quién es Satoshi Nakamoto. Posiblemente es el seudónimo de uno o de un grupo de programadores o desarrolladores. Básicamente, Nakamoto publicó un paper sobre el funcionamiento del Bitcoin en este año. Luego que lo publica, se genera el lanzamiento del Bitcoin en 2009, y de esta manera empieza una nueva era en el manejo del dinero. Ya el Bitcoin es el dinero de la Internet. Finalmente, en 2011, surge la creación de los altcoins, que son como los derivados o son tecnologías que provienen del Bitcoin. Y eso lo vamos a ver en alguno de nuestros futuros talleres. La primera altcoin que se crea se llama Namecoin, que se deriva de una bifurcación del Bitcoin, el cual tenía unas características similares al Bitcoin, pero con nuevas prestaciones. En 2011, a raíz del interés se desprende del Bitcoin, surgen otros proyectos. Altcoins, por decirlo de algún modo. Los altcoins son monedas que surgen o derivan del Bitcoin y o algunas de sus tecnologías. El primer nombre del primer proyecto de código abierto se llama Namecoin, que era una derivación o una bifurcación del Bitcoin, pero con ciertas características adicionales. En 2012 ocurre un hecho importante en lo que es la adopción del Bitcoin. La empresa BitPay anuncia que más de 1.000 comerciantes a nivel global están aceptando Bitcoin. Es un salto importante. En 2013, el procesador de pagos Coinbase afirma que ya vende $1 millón en Bitcoins diariamente, y la Universidad de Nicosia acepta Bitcoins para el pago de matrícula. Esto es importante porque ya podemos ver que ciertas organizaciones, comerciantes, están empezando a recibir el Bitcoin como un medio de pago. Es decir, ya se le está confiriendo un valor como método de intercambio. En 2014 ocurre algo muy fuerte para el ecosistema Bitcoin, y es que el operador de trading Mt. Gox se declara en quiebra debido a que sufrió un ataque cibernético y pierde la mayoría de los fondos, por lo cual no puede hacer frente a todas las solicitudes de retiro que están haciendo sus usuarios, en el cual se calculan millones de dólares. Y eso ocasiona que el Bitcoin
en ese entonces pierda cierta credibilidad, pero se mantiene fuerte en su base de usuarios y sigue avanzando. También es importante acotar que ya en 2014 los gobiernos empiezan a ver con cierto interés de un modo u otro lo que es el desarrollo del Bitcoin. Por ejemplo, gobiernos de Colombia y Suecia empiezan como a debatir algunos hechos relacionados con el Bitcoin. Por ejemplo, Suecia empieza a hablar acerca de si el Bitcoin debería tributar impuestos o no. Y en Colombia estaban haciendo ya advertencias a la gente porque el Bitcoin lo veían como una inversión de riesgo. Entonces, y no era una actividad amparada por las leyes colombianas. Luego en 2015 otro hecho importante ocurre. El Bitcoin aumenta un 97% sobre su valor. Alcanzó aproximadamente los $490 por unidad. Y en ese entonces más de 160.000 comerciantes a nivel global están aceptando Bitcoin. En 2018 el Bitcoin baja y rebota. Luego de haber alcanzado un máximo histórico de $20.000 por unidad, en la cual mucha gente estaba pronosticando que va a llegar a $100.000, el Bitcoin cae aproximadamente hasta $3.000. Pero se recupera y en ese momento se mantiene sobre los $5.000 hasta los actuales momentos que el precio está gravitando entre los $9.000 y $10.000. El futuro del Bitcoin es interesante porque ya se han creado muchos ecosistemas alrededor de él, ecosistemas tecnológicos, y los vamos a ver. Es muy importante tomar en cuenta que la actividad con Bitcoin de verdad ofrece ciertos riesgos, pero tratando de trabajar con él de manera inteligente y planificada, se podría obtener ciertos beneficios. Una anécdota importante que les quería contar es acerca de un hombre un hombre oriundo de Noruega, el cual en los inicios él compró miles de bitcoins por pocos dólares, creo que fueron $20, no recuerdo bien el monto. El hombre almacenó sus bitcoins en una unidad de almacenamiento y se olvidó de él. Bueno, con el tiempo, él ve las noticias, la subida tremenda del bitcoin y se da cuenta que es millonario, pero había perdido la memoria, no se acordaba, no recordaba dónde la habían guardado. Entonces el hombre la buscó y la consiguió y se pudo comprar una casa y el hombre vivió muy bien. De hecho, hubo otro caso similar, creo que fue de alguien oriundo de Canadá que también almacenó sus bitcoins en un disco duro, pero él sí no los pudo conseguir, incluso fue donde al centro donde botan la basura finalmente a revisar y nunca pudo conseguir sus monedas tristemente. Esa es una lección importante que todos debemos tener. Perfecto. Ya vimos parte de lo que es la historia, pero ¿qué es el Bitcoin? Vamos a hablar un poco sobre eso. El Bitcoin básicamente es una tecnología, lo podemos llamar lo que es el dinero del Internet. El Bitcoin como tal es vamos a decirlo, está basado en lo que se llama una tecnología llamada blockchain. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es una especie de base de datos. Vamos a llamarlo que es como una especie de libro contable en el cual se van registrando cada una de las transacciones que vamos realizando todos los participantes de la red. Tienen varias características. Es una red distribuida, ¿okay? Porque permite el pago con monedas digitales. Y la red, como les comenté anteriormente, se denomina blockchain. Es descentralizada, ya que no depende de ninguna entidad gubernamental ni ente privado. Es decir, nadie la controla. Y bueno, como les comenté ahora, es el dinero de Internet y este tiene una característica que le otorga más seguridad, que es que tiene triple contabilidad. Es decir, que para validar una transacción, si yo le transfiero a una persona una cantidad de bitcoins, este monto debería ser validado al menos por 3 mineros, que son los dispositivos que se encargan de validar las transacciones de la red. Y una vez que ellos validan,
es que la transferencia, vamos a decirlo, se acreditan los fondos al destinatario como tal. Ahora vamos a ver cómo funciona el Bitcoin a nivel de usuario. Vamos a verlo primero a nivel de usuario y después lo vemos un poco más técnico. Primero, un usuario A envía dinero a un usuario B. Para esto necesitas un wallet o billetera. ¿Qué es un wallet o billetera? Más adelante lo vamos a ver, pero un wallet es como una especie de dirección única de números y letras y uno tiene como una especie de llaves privadas en el cual, por ejemplo, si yo necesito enviarle unos fondos a una determinada persona, yo debo pedirle el wallet a esa persona me envía su dirección única y yo le envío los fondos. Es muy sencillo. Segundo, la red registra la transacción. Una vez que yo envío los fondos a B, okay, a la persona B, registra la red registra la transacción y debe ser al menos validada por 3 nodos. Una vez que esto ocurre, la persona, el B, recibe los fondos y se le acreditan los fondos en su billetera. Número 3, la red propaga la transacción. Una vez validada esta transacción, la misma red, los mineros, se encargan de propagar este movimiento por toda la red, para que toda la red cuente con las mismas transacciones. Esto le otorga una capa mayor de seguridad a Bitcoin, ya que es muy difícil que alguien pueda violentar o crear una transacción que no fraudulenta, ya que al momento en que la red, si yo tratara de hacerlo, porque uno podría intentarlo, si esa transacción no coincide con los libros contables o el blockchain de todos los nodos, no se llega a un consenso, entonces va a ser totalmente rechazada esa transacción. Y finalmente el usuario B recibe sus fondos, obtiene sus fondos y bueno, esto generalmente conlleva una pequeña, un pequeño fee, un pequeño, vamos a decirlo, te descuento un pequeño monto para cancelar los servicios de la red. Perfecto. Ahora vamos a ver un funcionamiento más técnico que es el funcionamiento tras bastidores. Vamos a ver los principales componentes que influyen o que participan o que forman parte de lo que es el Bitcoin. Uno de los elementos más importantes y podríamos decir que la columna vertebral de esta tecnología son los mineros. Es muy importante que tengamos un concepto muy claro, que es el proof of work o prueba de trabajo. Esa es la forma en la cual trabaja en Bitcoin. Hay otros altcoins que trabajan bajo otro concepto, pero eso lo vamos a ver en el siguiente taller. ¿Qué significa este proof of work? Los mineros tienen formas de obtener beneficios. Es decir, el dueño obtiene beneficios a través del trabajo del minero. El minero realiza operaciones criptográficas y también valida transacciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que las transacciones criptográficas, los mineros van resolviendo bloques, que son operaciones matemáticas que ellos van resolviendo. Y generalmente lo hacen entre varios mineros. Eso no es un solo minero que lo hace porque no tiene suficiente poder de cómputo. El poder de cómputo de los mineros se llama hash. El hash es con la velocidad con la que procesan las transacciones o resuelven las operaciones criptográficas. Entonces, como les venía diciendo, los mineros van a minar, siempre van a estar resolviendo estos bloques y se les va a dar una recompensa por cada bloque minado. Lo máximo que se puede minar son 21 millones de bitcoins. Luego de que se alcance esa cantidad no van a existir más bitcoins. Pero eso no significa que los mineros no van a poder seguir generando dividendos. Porque en ese momento ya los mineros van a cobrar es por las transacciones que realizan los usuarios a través de la red. Estos mineros también le dan una capa de seguridad extra porque cada minero debería tener un respaldo de lo que son las transacciones de la red y ellos las registran. Aquí en Venezuela hubo una época en que mucha gente estuvo minando. Actualmente eso es poco probable debido
bueno, que podremos tener problemas con la energía eléctrica. También hubo asuntos legales ahí en los que varios mineros confrontaron problemas, pero bueno, eso no es es bueno que lo sepan porque es parte de la realidad del Bitcoin, porque el Bitcoin aquí en Venezuela y en muchos países no es ilegal, quise decir. Pero ese vacío legal, bueno, muchos gobiernos se podrían aprovechar de esos vacíos legales que existen. Es bueno que lo tengan en cuenta. El minero, bueno, prácticamente es más adelante vamos a ver unas fotos, es una especie, es un dispositivo, vamos a decir lo que es como una especie de CPU, pero sin monitor. ¿Okay? Siempre está encendido y bueno, conectado a una red y está resolviendo operaciones. El siguiente componente que es muy importante del Bitcoin o de la arquitectura es el pool. Como lo dice aquí mis notas, son un conjunto de mineros trabajando en equipo para solucionar operaciones criptográficas. Como les comenté anteriormente, cuando estábamos hablando del minero, un solo minero no tiene el suficiente poder de cómputo para poder resolver cualquier bloque de la red. O sea, no va a poder obtener recompensa. Entonces, generalmente los mineros lo que hacen es buscarse un pool o piscina por internet, un pool de mineros, y lo que hace es como direccionar su minero a ese pool. Porque en ese pool seguramente hay miles de mineros que están como trabajando en equipo. Y una vez que logren minar un bloque, ¿correcto? Se le da la recompensa a ese pool si ellos resuelven ese bloque y se reparte proporcionalmente con el poder de cómputo que haya aportado cada minero. Si, por ejemplo, en un pool, por darles un número, tiene 100 mineros y de esos 100 mineros yo tengo un solo minero y minamos un bloque, bueno, si ese bloque tenía 12.5 bitcoins, bueno, a mí me va a tocar un 1% de esa recompensa, ya que yo tengo un solo minero de 100 mineros, suponiendo también que los mineros tienen el mismo poder de procesamiento. Otro componente muy importante es el blockchain, porque sin el blockchain no sería nada posible toda esta tecnología. Como les he comentado ya, el blockchain es la columna vertebral de la tecnología Bitcoin. Sí, es el Bitcoin y es como una especie de base de datos transaccional, donde se almacenan todos y cada uno de los movimientos que se realicen en la red, las transacciones, por así decirlo. Y cuando veamos las otras altcoins, van a ver que el Bitcoin no es solo dinero y el blockchain. Incluso instituciones financieras están investigando mucho acerca de blockchain porque se le pueden dar bastantes aplicaciones, muchísimas. Hay incluso aplicaciones del campo vinícola, financiero, incluso ya la bolsa de valores está estudiando mostrar los valores de la bolsa mediante blockchain. ¿Por qué? Porque esto te ofrece una capa de seguridad que es prácticamente inviolable. No voy a decir que es inviolable porque ningún sistema es inviolable, pero las posibilidades de poder hackear o de poder vulnerar el blockchain son bien improbables, por así decirlo. También hay casos de casas vinícolas, por ejemplo, que están aprovechando el blockchain para llevar un control de las cepas de los vinos que están haciendo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, colocan un código QR en una etiqueta del vino y cuando el usuario o el consumidor final escanea ese código QR le va a dar la trazabilidad y va a darle conocimiento de dónde viene el vino que está consumiendo. O sea, mira, esa información le va a decir, mira, tu vino viene de tal cepa, fue cosechado tal época, en tal año, es de la familia tal, y es una información que es confiable porque, por ejemplo, si yo tengo mi blockchain y yo le coloco una información ahí, yo después, y siendo el dueño, no podría cambiar esa información. Entonces, eso da una confianza en la información. Por eso es que el blockchain tiene muchas aplicaciones. ¿Qué sería bueno? Que, que los más curiosos que estén viendo este taller investigaran y pudieran desarrollar tecnología sobre blockchain.
Ya blockchain, los desarrolladores blockchain están empezando a aparecer entre las carreras más demandadas del mundo. Y es importante que lo tomen en cuenta. Y que tomen en cuenta también que blockchain no es solo manejar dinero en Bitcoin. Pudiera tener muchas aplicaciones. Pero es bueno que investiguen. Incluso creo que también Internet de las cosas también hay aplicaciones de Internet de las cosas que también están funcionando sobre blockchain. Importante acotarlo. Y otra parte, otro concepto muy importante que tenemos que tomar en cuenta son los bloques. Aquí, como lo dice, es un registro donde se almacenan las transacciones. Estas se van agregando al blockchain. Okay, si el blockchain es la base de datos, podríamos decir que el bloque, vamos a decir que es un registro de esa base de datos o una tabla donde se almacenan cierta cantidad de registros. ¿Ves? Y ese bloque lo van generando los mineros a medida que van realizando sus operaciones de cálculo. Ellos generan nuevos bloques. Y en esos bloques es donde se va a almacenar la nueva información. Perfecto. Perfecto. Bueno, luego de haber visto todas estas recomendaciones, de momento hemos finalizado con la primera parte de este curso, de este breve intro de al Bitcoin. Y pronto vamos a estar viendo la segunda parte, donde iremos a tocar las altcoins y ciertas aplicaciones para que ustedes de verdad le puedan sacar provecho a esto, lo que es Bitcoin, para que masifiquemos su uso y, bueno, y que esto llegue a muchísimas personas. Gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo episodio.